Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un vídeo absolutamente precioso que estoy segura de que les tocará el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en una historia de amor real, una sorpresa romántica tan conmovedora que hizo llorar de emoción a Afra. Sí han oído bien, lágrimas de felicidad. Prepárense para ser testigos de un gesto increíblemente dulce por parte de Mert que literalmente derritió corazones. Vamos a desmenuzar cada detalle, desde la planificación secreta hasta la reacción inolvidable. Así que si son fans del romance, de las sorpresas y de las historias que te hacen sentir bien por dentro, este es su lugar. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Siempre estamos subiendo contenido que esperamos que disfruten, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. La historia que vamos a contarles hoy es sobre Afra y Mert. Llevan juntos varios años, exactamente 5 años y 3 meses, para ser precisos, y su relación es una de esas que te hacen creer en el amor verdadero. Se complementan a la perfección, como el café con la leche en una fría mañana de invierno. Se apoyan mutuamente en todo lo que hacen, desde los pequeños contratiempos hasta los grandes proyectos profesionales, y, lo más importante, se aman con todo su corazón. Un amor profundo y sincero que se refleja en cada mirada, cada gesto y cada palabra. Mert, nuestro protagonista hoy, es conocido por ser un romántico empedernido, un hombre que cree firmemente en el poder de los pequeños detalles y en la importancia de expresar el amor de forma constante, siempre buscando maneras de sorprender a Afra y demostrarle cuánto la ama. Y esta vez, se superó a sí mismo, elevando el listón del romanticismo a niveles estratosféricos. Todo comenzó hace algunas semanas, específicamente 4 semanas y 2 días antes de la gran sorpresa, cuando Mert empezó a notar que Afra había estado un poco estresada y abrumada por el trabajo. Trabajaba como arquitecta en una empresa muy demandante, y últimamente las horas extras se habían convertido en la norma. La veía llegar a casa agotada, con ojeras pronunciadas y una sonrisa forzada. Sabía que necesitaba un escape, un momento para relajarse y sentirse amada, un respiro en medio del torbellino de responsabilidades. Así que en secreto, como un agente secreto planeando una misión de alto riesgo, comenzó a planear una sorpresa romántica que la dejaría sin aliento, una experiencia inolvidable que le recordaría lo importante que era para él y lo mucho que la amaba. Lo primero que hizo Mert fue contactar a las amigas más cercanas de Afra, sus confidentes, sus hermanas del alma, Elif, Deniz y Leila. Sabía que su ayuda sería crucial para mantener la sorpresa en secreto, para que Afra no sospechara absolutamente nada, y para asegurarse de que todo saliera a la perfección, hasta el más mínimo detalle. Les contó su idea con lujo de detalles, describiendo cada elemento de la sorpresa con pasión y entusiasmo, y por supuesto, todas estaban encantadas de participar, de ser cómplices de esta hermosa muestra de amor. Juntos, como un equipo de expertos coordinados, empezaron a organizar los detalles, a asignar tareas y a establecer un plan de acción para que la sorpresa fuera un éxito rotundo. La idea principal de Mert era crear una atmósfera romántica y relajante en el lugar favorito de Afra, su jardín. Para Afra, el jardín era mucho más que un simple espacio al aire libre, era su santuario, su refugio, el lugar donde podía desconectar del mundo y conectar consigo misma. Sabía que a Afra le encantaba pasar tiempo al aire libre, rodeada de naturaleza y flores, escuchando el canto de los pájaros y sintiendo la suave brisa en su rostro. Así que decidió transformar su jardín en un oasis de amor y tranquilidad, un lugar mágico donde Afra pudiera olvidar sus preocupaciones y simplemente disfrutar del momento. Empezó comprando cientos de luces de hadas, de esas pequeñas luces parpadeantes que crean un ambiente mágico, casi de cuento de hadas. Visitó varias tiendas especializadas, comparando precios y buscando las luces más brillantes y duraderas. Las colocó cuidadosamente alrededor de los árboles, en los arbustos y a lo largo del camino que conducía a su lugar favorito del jardín, un pequeño banco de madera, rústico y encantador, donde a menudo se sentaban a leer o simplemente a charlar, compartiendo confidencias y disfrutando de la compañía del otro. El trabajo fue arduo, pero Mert disfrutó cada minuto, sabiendo que el resultado final valdría la pena. Luego encargó una gran cantidad de flores, todas las favoritas de Afra, rosas rojas, símbolo del amor y la pasión, lirios blancos, que representan la pureza y la inocencia, y lavanda morada, conocida por sus propiedades relajantes y su aroma embriagador. Se puso en contacto con una floristería local,
explicándole su proyecto y pidiéndole que creara arreglos florales espectaculares. Las dispuso en hermosos arreglos florales que colocó estratégicamente por todo el jardín, creando una explosión de color y aroma que deleitaría los sentidos de Afra. El aroma era embriagador, una mezcla dulce y floral que llenaba el aire, creando una atmósfera romántica y envolvente. Pero Mert no se detuvo ahí. Sabía que la música era fundamental para crear el ambiente perfecto, para evocar emociones y recuerdos especiales. Así que preparó una lista de reproducción con las canciones favoritas de Afra, canciones que tenían un significado especial para ellos dos, que les recordaban momentos importantes de su relación. Desde baladas románticas que les hacían suspirar hasta canciones más alegres que les recordaban momentos felices juntos, la lista de reproducción era una banda sonora de su amor, una melodía que resonaría en el corazón de Afra. La selección musical fue un proceso meticuloso, revisando canciones antiguas y descubriendo nuevas melodías que capturaran la esencia de su relación. Además de las luces, las flores y la música, Mert también pensó en otros pequeños detalles que harían la sorpresa aún más especial, esos detalles que marcan la diferencia y que demuestran cuánto te importa alguien. Preparó una cesta de picnic con los bocadillos y bebidas favoritos de Afra, sándwiches de queso y tomate hechos con pan artesanal y ingredientes frescos, frutas frescas, como fresas, uvas y melón, cortadas en porciones pequeñas y presentadas de forma atractiva, galletas de chocolate su perdición horneadas con cariño por la madre de Mert, y una botella de su vino espumoso favorito, un brut rosado con toques frutales. La cesta de picnic fue un símbolo de su amor y cuidado, un gesto que demostraba que conocía a Afra a la perfección. Y por supuesto, no podía faltar un regalo especial, un objeto tangible que representara su amor y que Afra pudiera guardar como un tesoro. Mert había estado buscando el regalo perfecto durante semanas, visitando joyerías y tiendas de antigüedades, buscando algo único y significativo. Finalmente encontró algo que sabía que a Afra le encantaría, un collar con un pequeño colgante en forma de corazón, hecho de oro blanco y adornado con un pequeño diamante, grabado con la fecha de su primer beso, un momento mágico que marcó el inicio de su historia de amor. Era un regalo simple pero significativo, un símbolo de su amor eterno, una promesa de que siempre estaría a su lado. El día de la sorpresa, Mert estaba nervioso pero emocionado, como un niño esperando la llegada de Papá Noel. Había trabajado arduamente para que todo saliera perfecto, y ahora solo quedaba esperar la reacción de Afra. Sabía que Afra estaba agotada, pero también sabía que esta sorpresa era justo lo que necesitaba, una dosis de amor y cariño para recargar sus energías. Con la ayuda de sus amigas, logró convencer a Afra de que saliera a cenar, utilizando una excusa ingeniosa y creíble. Le dijeron que tenían una reserva en un restaurante nuevo y elegante, y que debía vestirse para la ocasión, poniendo énfasis en la importancia de lucir radiante. Mientras Afra se preparaba, eligiendo cuidadosamente su vestido y maquillándose con esmero, Mert corrió a casa para asegurarse de que todo estuviera perfecto, revisando cada detalle y corrigiendo cualquier imperfección. Revisó las luces asegurándose de que todas parpadearan suavemente, las flores, comprobando que estuvieran frescas y radiantes, la música verificando que sonara a un volumen adecuado, y la cesta de picnic, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Se aseguró de que todo estuviera en su lugar y de que el ambiente fuera absolutamente mágico, creando una atmósfera de ensueño que transportaría a Afra a un mundo de fantasía. Cuando Afra llegó a casa después de la cena, estaba confundida, desorientada y un poco frustrada. Sus amigas le dijeron que había un problema con la reserva, que el restaurante estaba cerrado por una emergencia y que debían volver a casa, decepcionándola y sembrando la duda en su mente. Pero cuando abrió la puerta de su jardín, se quedó sin aliento, paralizada por la belleza del espectáculo que se presentaba ante sus ojos. Las luces de hadas parpadeaban suavemente, creando un brillo cálido y romántico que iluminaba el jardín como si fuera un cielo estrellado. Las flores llenaban el aire con su dulce aroma, creando una fragancia embriagadora que estimulaba sus sentidos. La música suave sonaba de fondo, creando una atmósfera relajante y envolvente que la transportaba a un mundo de ensueño. Y allí, de pie en medio del jardín, con una sonrisa radiante en su rostro y una mirada llena de amor en sus ojos, estaba Mert, su príncipe azul, el hombre que la amaba con todo su corazón. Afra no podía creer lo que estaba viendo, la magnitud de la sorpresa, la dedicación de Mert, la belleza del entorno. Se quedó paralizada por un momento sin saber qué decir, con la mente en blanco y el corazón latiendo a 1000 por hora. Luego las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos,
resbalando por sus mejillas como pequeñas cascadas de emoción. Pero no eran lágrimas de tristeza ni de frustración, ni de decepción, sino lágrimas de pura felicidad, de alegría inmensa, de gratitud profunda. Mert se acercó a ella con pasos lentos y seguros, tomándola entre sus brazos y abrazándola con fuerza, transmitiéndole todo su amor y cariño. Le susurró al oído palabras dulces y tiernas, diciéndole cuánto la amaba y cuánto había pensado en ella al planear esta sorpresa, cuánto deseaba verla feliz y cuánto significaba para él. Afra se acurrucó en sus brazos sintiéndose protegida y amada, y le dijo que era la cosa más hermosa que alguien había hecho por ella, que nunca olvidaría este momento y que se sentía la mujer más afortunada del mundo. Pasaron horas en el jardín, disfrutando de la compañía del otro, compartiendo risas y confidencias, comiendo los bocadillos de la cesta de picnic, bebiendo el vino espumoso y bailando bajo las luces de las hadas, como si fueran los únicos habitantes del planeta. Afra no podía dejar de sonreír, su corazón estaba lleno de alegría y gratitud. Estaba tan feliz y agradecida de tener a Mert en su vida, de haber encontrado a su alma gemela, a su compañero de vida, al hombre que la amaba incondicionalmente. En un momento dado, mientras la luna brillaba en lo alto del cielo y las estrellas centelleaban con intensidad, Mert se arrodilló frente a Afra, sacando el pequeño collar con el colgante en forma de corazón de su bolsillo. Le dijo a Afra que quería darle algo que le recordara siempre su amor, un símbolo de su compromiso y devoción, y que nunca olvidara este momento especial, esta noche mágica que habían compartido juntos. Afra aceptó el collar con lágrimas en los ojos, su corazón rebosante de amor, y le dio a Mert un beso apasionado, sellando su amor con un gesto de ternura y afecto. La noche terminó con Afra y Mert acurrucados en el banco de madera, mirando las estrellas y hablando de sus sueños para el futuro, imaginando una vida juntos llena de amor, felicidad y prosperidad. Afra le dijo a Mert que esta había sido la mejor noche de su vida, un recuerdo imborrable que atesoraría para siempre, y que nunca olvidaría la sorpresa romántica que le había dado, un gesto que demostraba la profundidad de su amor y la grandeza de su corazón. La historia de Afra y Mert es un ejemplo perfecto de cómo el amor verdadero puede ser una fuente de felicidad y consuelo en los momentos difíciles, de cómo los pequeños gestos de amor y cariño pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. Es una historia que nos recuerda la importancia de expresar nuestros sentimientos, de demostrar nuestro amor a las personas que nos importan, y de crear momentos especiales que atesoremos para siempre. Y es una historia que nos inspira a ser más románticos, a salir de nuestra zona de confort y a sorprender a nuestros seres queridos, a demostrarles cuánto los amamos y cuánto significan para nosotros. Y ahí lo tienen, amigos. La historia de Afra llorando de emoción por la increíble sorpresa romántica de Mert. Una historia que espero les haya tocado el corazón y les haya recordado la importancia del amor y la conexión en nuestras vidas. ¿No fue simplemente hermoso? La dedicación de Mert, la emoción de Afra, todo fue perfecto. En resumen, vimos cómo Mert planeó cuidadosamente una sorpresa romántica para Afra, transformando su jardín en un oasis de amor y tranquilidad. Vimos cómo involucró a las amigas de Afra para mantener la sorpresa en secreto y cómo pensó en cada detalle para hacerla aún más especial. Y lo más importante, vimos la reacción inolvidable de Afra, sus lágrimas de felicidad y su profundo agradecimiento por el amor de Mert. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos hoy en este viaje lleno de amor. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al compartir esta historia con ustedes. Recuerden que el amor está en los detalles, en los pequeños gestos que demuestran cuánto nos importan los demás. Así que no tengan miedo de ser románticos, de sorprender a sus seres queridos y de demostrarles cuánto los aman. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes de esta historia. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué tipo de sorpresas románticas les gustaría recibir o dar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les parece el contenido que creamos. Y antes de despedirme, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta hermosa historia de amor, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que estarán llenos de historias inspiradoras, consejos útiles y mucho más. Así que únanse a nuestra comunidad y sigamos compartiendo momentos especiales juntos. Hasta la próxima.